Bueno, muchachos, entonces les voy a explicar más o menos cómo fue que hice esto, cómo solucioné pues, el problema. Nos dicen que son tres motobombas con motores de arranque directo. ¿Esto qué significa? Si nos dicen que son motores de arranque directo, de entrada ya sabemos que son motores trifásicos, ¿sí o qué? De arranque directo, ¿por qué? Porque simplemente llevamos las fases, ¿cierto? A sus respectivos terminales. Digamos aquí la fase uno pues va a U, la fase 2 va a V, la fase 3 va a W, ¿cierto? Y ya, ese es el arranque directo, es el arranque más sencillo. Hay otros tipos de arranque que son, digamos, como arranques suaves, para que al principio los motores no, digamos, no tengan que sobreesforzarse y no hayan picos de corriente muy elevados que puedan hacer algún daño, ¿sí? Entonces de eso se trata. Bueno, este de acá es un disyuntor, simplemente es como el taco, el breaker, ¿cierto? Este es el contacto que pues va a permitir que se alimente el motor en los momentos que tiene que alimentarse, ¿cierto? Y este es un relé térmico. Simplemente lo que hace es de protección, ¿cierto? Si, si un relé térmico, bueno, es una protección térmica. Entonces simplemente si detecta como un corto, pues simplemente la temperatura sube y eso se abre, ¿cierto? Es de seguridad. Bueno, entonces el enunciado nos dice que hay tres motobombas, ¿cierto? Con motores de arranque directo. Que cada motobomba, bueno, para el primer punto, ¿cierto? Cada motobomba tiene entonces un pulsador de inicio y un pulsador de parada. eh, que el primer motor se puede activar, que el primer motor se puede activar en cualquier momento. Entonces, simplemente que yo en un momento le doy el botón, el pulsador de inicio y ya se arranca cuando yo quiera. Pero que el siguiente, el motor 2 solo arranca cuando este ya ha arrancado, ¿cierto? Y lo mismo para este, que este otro motor solo arranca cuando esté ya arrancado. Y para apagar es lo mismo, pero al revés. Entonces, una vez que los tres están prendidos, ¿cierto? Yo puedo apagar este tercero cuando yo quiera. Eh, Después, entonces, este solo se puede apagar si este ya se apagó, ¿cierto? Y este solo se puede apagar si este ya se apagó. Entonces, la solución que planteé básicamente fue por etapas, ¿sí? Por etapas. ¿Y cómo fueron esas etapas? Básicamente son seis etapas, que serían, digamos que aquí las dejé bien ordenadas, como en estas ramitas, ¿cierto? Entonces, eh, digamos, serían todas estas. Aquí iría una etapa, dos etapas, tres etapas, cuatro etapas, cinco etapas y seis etapas, ¿cierto? Esas serían las seis etapas. Eh, la primera que tengo ahí encerrada sería como la etapa cero, ¿sí? Que ya la voy a explicar. Bueno, voy a explicar todas, pues. Entonces, ahí está. Listo, entonces, recordemos entonces, primero hay que tener unos conceptos claros, ¿cierto? Que pues me imagino que ustedes ya lo han visto, pero pues por si acaso. Recordemos entonces que estas son bobinas, todas estas son bobinas. Las bobinas lo que hacen es que me activan contactos, me cierran o me abren contactos, ¿cierto? Dependiendo si es normalmente abierto o normalmente cerrado. Por ejemplo, esta bobina R1, ¿qué es lo que hace? Que cuando le llega energía, cuando se energiza, ¿sí? Me cierra los contactos que tenga, digamos, correspondientemente. Por ejemplo, esta R1, ¿qué va a hacer? Va a cerrar este contacto R1, ¿sí? Pero a su vez, ¿qué va a hacer? Va a abrir este otro contacto de acá. Bueno, ahí nos lo señala, este contacto R1. ¿Y este por qué lo abre? Porque es un contacto normalmente cerrado. Entonces, cuando se energiza la bobina R1, se va a abrir. Y este, como es normalmente abierto, cuando se energiza la bobina R1, se va a cerrar. ¿Listo? Bueno, otra cosa que tienen que saber es que hay algo que se llama autoenclavamiento. El autoenclavamiento, ¿en qué consiste? De que cuando yo primo un pulsador, por ejemplo, este pulsador M1, yo lo primo acá, digamos que este contacto aquí está cerrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Por aquí va a fluir corriente y se va a energizar esta bobina. Esta bobina me cierra este contacto y de esta forma ya garantizo que la corriente fluya así, ¿cierto? Fluya así como estoy mostrando. Y eso ustedes dirán, ¿para qué? Pues muy sencillo, para que en caso de que yo suelte este pulsador, que pues obviamente lo va a soltar porque un pulsador solo se oprime una vez, ¿cierto? No conserva como su posición. Entonces, para que una vez que yo suelte ese,
eh, digamos, siga fluyendo la corriente por acá, ¿cierto? Y este contacto R1, digamos que, perdón, esta bobina R1 mantenga activados los contactos que pues van a hacer alguna acción durante esa etapa, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que eso es como lo más importante que hay que saber. Ah, bueno, y lo otro son las bobinas temporizadas. Pues aquí yo solo usé una bobina temporizada para al final, ¿cierto? Para salir de la última etapa, que básicamente una bobina temporizada es como una bobina normal, solo que dependiendo si esa conexión o desconexión, activa un accionamiento después de un tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta bobina de acá, esa conexión. Entonces, ¿qué pasa? Funciona lo mismo cuando, o sea, acá el mecanismo de enclavamiento, lo mismo, ¿cierto? Este R6 cuando recibe energía, entonces aquí se cierra, por aquí genera el autoenclavamiento y se energiza esta bobina, ¿cierto? Por este lado. Entonces aquí yo ya puedo soltar este pulsador y no pasa nada. Pero bueno, se energiza esta R7. Entonces, esta R7, esta bobina temporizada a conexión, ¿qué es lo que hace? Que después de cierto tiempo, eh, digamos que abre o cierra los contactos que tenga relacionados, ¿sí? Por ejemplo, esta R7 está relacionada con este contacto R7, pero este contacto, este es el símbolo del contacto temporizado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? De que después de, ahí yo le configuro el tiempo, digamos 10 segundos o 5 segundos o lo que sea. ¿Qué pasa? Se energiza, hace el conteo del tiempo, de los 5 segundos, y digamos, como este contacto es normalmente cerrado, entonces después de ese tiempo que hace, lo abre, ¿cierto? Si fuera un contacto normalmente abierto, después de ese tiempo que hace, lo cierra, ¿sí? Y ya. Ese es como el principio. Listo. Ya conociendo esto, entonces yo creo que ahora sí ya puedo explicar esto bien, y ahí sí me entienden full. Ahora, esta sería como la etapa cero, esta que está aquí encerrada. ¿Y eso de qué se encarga? Dirán ustedes. Es como el estado inicial. Bueno, primero entonces voy a explicar qué hace cada etapa. Entonces, esta sería la etapa cero, que es el estado inicial. Lo que hace es que está verificando que todo esté apagado. Básicamente, eso es lo que hace. ¿Cierto? Listo. Después pasaríamos a la etapa uno, que la etapa uno sería esta, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace esa etapa uno? Simplemente lo que hace es prender este primer motor, ¿cierto? Pero este sistema de etapas que yo planteo acá, digamos que tiene algo muy particular. Y es que no pueden haber dos etapas activas de forma simultánea, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí esta etapa está activa porque no hay nada no están prendidos los motores, ¿cierto? Entonces, como no está prendido nada, yo puedo prender el primer motor, ¿cierto? Y esta etapa dejaría de estar activa y pasa a estar activa esta etapa. Después, entonces, estoy en la etapa en que está activo el primer motor. Entonces, ¿ahí qué puedo hacer? Solo puedo prender el segundo motor, no puedo hacer nada más. Y para prender el segundo motor, entonces esta etapa debe estar activa, ¿sí? Entonces, lo voy a ir mostrando así simulándolo para que se entienda mejor. Bueno, y ya ahorita explico cómo se activan los motores. ¿Listo? Listo, entonces como podemos ver, digamos que todo está en etapa cero, en etapa inicial. Eh, Ninguna de estas bobinas está activa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo está apagado, ¿cierto? Todos estos contactos que tengo acá son normalmente abiertos, ¿cierto? Entonces, pues estas bobinas pues no están energizadas. Entonces, ¿qué es lo único que yo puedo hacer en un primer momento? Oprimir este pulsador para prender el primer motor, ¿cierto? Es lo único que yo puedo hacer. La etapa cero, lo único que hace es activar esta bobina para mover este contacto, ¿cierto? Este contacto, ¿qué me va a permitir hacer? Que si yo oprimo el pulsador para arrancar el primer motor, ¿cierto? Que es lo único que yo puedo hacer, que dice que el motor uno se puede prender en cualquier momento. Si yo lo oprimo ahí, puedo prender este motor.
Pero por ejemplo, si yo oprimo este botón acá, este pulsador, no se va a prender el segundo motor. Y lo mismo para el otro. Bueno, ahí no se alcanza a ver, pero ahí no se prende, ¿cierto? No se prende el otro motor. ¿Por qué? Es por estos contactos que hay acá arriba, ¿cierto? Entonces, la etapa inicial me activa este contacto para prender el motor uno. Entonces, si ahora sí, si yo oprimo este acá, ¿qué pasa? La corriente fluye por acá, me activa esta bobina de acá, esta bobina me cierra este contacto, genera un autoenclavamiento, ¿cierto? Que me va a activar el motor. Y ya ahorita explico cómo se prende el motor. Ahora, ahora, como pueden ver, esta bobina R0 ya no está activa. Ahora, esta bobina R1 me cerró también este contacto. Es decir, que si yo prendo esto acá, pues no pasa nada, ¿cierto? Todo sigue igual. Pero si yo oprimo este pulsador acá, ¿qué pasa? La corriente va a fluir por acá, ¿cierto? Se va a cerrar este contacto y voy a activar el otro motor, este otro motor. Y esta etapa dejaría de estar activa. ¿Por qué? Porque esta R2 también me abre este contacto. Entonces, al abrir este contacto, por aquí ya deja de fluir la corriente y se desactiva esta etapa. Entonces voy a mostrar por acá el otro motor, ¿cierto? Entonces se energiza esta bobina, se activa, se cierra este contacto que me activa este motor, que ahorita, como digo, ya ahorita voy a explicar cómo se hace eso. Y este R2 me abre este contacto, es decir, que esta etapa ya deja de estar activa. Pero a su vez me cierra este contacto de la siguiente etapa. Entonces ahora yo qué voy a poder hacer? Efectivamente, prender el siguiente motor, el motor 3. Bueno, voy a alejarlo un poquito para que se vea. Ave María. Bueno, ahí más o menos. Entonces, me cierra este contacto, ¿cierto? Yo puedo prender el motor 3 porque este contacto está cerrado, ¿cierto? Entonces, si yo lo oprimo ahí, se cierra este contacto, se cierra este contacto también y me prende el motor 3. Y a su vez, abro este otro contacto, o sea, desactivo la etapa anterior, ¿cierto? Y garantizo que la siguiente acción que voy a poder hacer, entonces es la siguiente etapa que yo quiero, ¿cierto? ¿Y cuál es la siguiente etapa que yo quiero? Dice que yo puedo apagar el motor M3 en cualquier momento. Entonces, eso es lo que se debe poder hacer, ¿cierto? Entonces, si yo oprimo el pulsador, digamos, si yo oprimo el pulsador P2, este de acá, uy, madre, ese, no pasa nada, ¿cierto? El motor 2 no paró y el motor 1, pues tampoco paró. ¿Por qué? Por estos contactos, ¿cierto? Estos contactos son clave. Estos contactos, básicamente lo que me dicen es, o sea, son para garantizar de que sea un proceso secuencial, ¿sí? Es básicamente eso. Entonces, aquí si yo oprimo este pulsador P3, ¿cierto? Como estoy en esta etapa, lo único que va a poder hacer entonces es oprimir este pulsador P3, ¿sí? ¿Por qué? Porque al oprimirlo, entonces por aquí fluye la corriente, tan, ¿cierto? Y este P, este R4 de acá cierra este contacto, ¿cierto? Que este contacto va a ser entonces el encargado de apagar el motor 3, que ya ahorita voy a mostrar cómo. Y me desactiva la etapa anterior, ¿sí? Entonces lo mismo, como este contacto R4 se cerró acá, entonces ahora yo lo único que voy a poder hacer, pues es lo de la siguiente etapa, ¿cierto? Entonces yo oprimo este contacto, activo la siguiente etapa, que me cierra este contacto R5, perdón, que me cierra este contacto R5 y que se encarga de apagarme este motor, ¿cierto? Y ya lo único que puedo hacer entonces ya es la siguiente etapa, que lo que me hace es apagar el otro motor. Listo. Y aquí entonces esta bobina temporizada lo único que hace es que espera un tiempito, o bueno, mejor dicho, es garantizar la forma de que se termine el proceso, ¿sí? De como salirse, o sea, yo cierro este contacto R5 acá, ¿cierto? Cierro este contacto, oprimo este pulsador, por aquí fluye la corriente, esta bobina activa este contacto,
desactivo la etapa anterior, pero, esta bobina también se encarga de apagar entonces el primer motor. Eh, pero ¿qué pasa? Si yo no pongo esta bobina temporizada, me voy a quedar siempre ahí y no voy a volver a poder reiniciar el sistema. Entonces, ¿qué hago? Pongo esta bobina temporizada, que lo único que hace es que, como expliqué ahorita, simplemente ella al energizarse empieza un conteo. Al empezar, bueno, después de terminar el conteo, como este contacto relacionado a esta bobina es normalmente cerrado, se va a abrir, ¿cierto? Va a abrir esta bobina, perdón, va a abrir este contacto y va a desenergizar todo, ¿cierto? Es decir, si desenergizo todo, ¿qué pasa? Pues a la etapa cero. ¿Por qué? Porque pues todos estos contactos relacionados a todas estas bobinas, no sé si se fijaron, ¿cierto? R1, R2, R3, R4, R5, R6. Todos estos contactos relacionados a esta bobina, como son normalmente cerrados, pues van a estar cerrados, ¿cierto? Que ya ninguna etapa está activa. Y la bobina R0 se va a energizar, es decir, puedo volver a empezar, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver que puedo volver a empezar. Listo. Y ahí ya los tendré activos y ya empiezo a desactivarlos. Listo. Esas serían como todas las etapas. Ahora vamos a ver cómo conectamos los motores. Listo. Es algo pues relativamente simple. Simplemente es, bueno, simplemente es que, a ver, yo dije que en la primera etapa, cuando se cerraba este contacto, entonces que activaba este motor M1, ¿cierto? Este contacto R1 que activa este motor. Bueno, ¿y cómo lo hace? Es muy sencillo. Simplemente aquí puse un contacto relacionado también a esta bobina R1, que lo que hace es lo siguiente. Lo que hace es que cuando este se cierra por acá, entonces puse otra bobina R8, ¿cierto? Que por acá entonces cuando él se cierra, fluye esta corriente por acá y genera por acá, bueno, por aquí hay un contacto relacionado a esta bobina para que haya un enclavamiento, ¿cierto? Para que en caso de que yo salga de esta etapa, pues el motor siga activo, ¿cierto? Entonces simplemente es para eso, para que quede acá autoenclavado, ¿cierto? Entonces voy a mostrar cómo funciona. Listo, entonces yo oprimo el pulsador, ¿cierto? Se cierra R1, acá esta bobina cierra este contacto, genera un enclavamiento y el motor se activa. ¿Y por qué se activa el motor? Porque este contacto que relaciona a esta bobina R8 se cierra acá, pero también cierra este triple contacto, ¿cierto? No sé, ahí no se alcanza a ver, pero él se llama R8. Lo acerco. Ahí se ve que es R8, ¿cierto? Entonces ahí se cierra y el motor pues queda prendido. Bueno, ¿y el autoenclavamiento para qué es? Porque recordemos que cuando yo oprimo el siguiente pulsador, paso a la siguiente etapa. Es decir, que esto se desactiva, ¿cierto? Es decir, que este contacto, que es este mismo contacto, ¿cierto? R1, este también es R1. Bueno, se llaman igual, pues físicamente son distintos, ¿cierto? Pero digamos que el comportamiento es el mismo. Entonces, cuando yo paso de etapa, este R1 se abre, ¿sí? Pero entonces, al tener este enclavamiento acá, esto va a seguir prendido, ¿cierto? Este contacto sigue cerrado, o sea que este contacto sigue cerrado. Bien, y ya eso se replica pues para todas las etapas. Digamos, yo voy a prender el otro, entonces se activa este R3, pero este se desactiva, ¿cierto? Pero él sigue, digamos, este contacto dado por esta bobina, pues sigue cerrado porque pues por el enclavamiento, ¿cierto? Y ahora para desactivarlo, la lógica es muy parecida. Simplemente que cuando yo lo quiero desactivar, entonces esta bobina, por ejemplo, que se llama R4, ¿sí? Esta R4,
va a tener un contacto aquí relacionado normalmente cerrado, ¿sí? Entonces, como la primera que se desactiva es el contacto de, perdón, como el primer motor que se desactiva es M3, entonces pues ese contacto relacionado a R4 iría acá, digamos, en la activación del motor 3, ¿cierto? Entonces, yo primo acá, esta bobina se energiza, este contacto de acá se abre y por lo tanto, si este contacto se abre, pues desenergizo todo esto, es decir, que la bobina R10, que es la del tercer motor, ¿cierto? Pues ya no se va a energizar, por lo tanto, este contacto que se mantenía cerrado porque esta bobina estaba energizada, pues se abre. Ok, listo. Y así sigue pasando sucesivamente. Entonces aquí este R5 me abre este de acá, esta bobina se deja de energizar, este R9 se abre, ¿cierto? Y pues se desactiva el motor. Y lo mismo entonces para el primer motor. Listo. Ya eso sería todo pues para este primer punto. Bueno, en cuanto pues al, digamos que al circuito.